Hacía tiempo que tenía ganas de verles las caras, amigos, y espero que ustedes también a un servidor. La historia, el enigma, la investigación, los mejores profesionales que nos van a dar y a aportar sus datos, en definitiva, un paseo por la historia y por el misterio que pretendemos dar cada semana a través de las cámaras de Absalom Producciones y por esta pantalla amiga en la cual nos está sintonizando. Tenemos muchas ganas, tenemos muchos nervios, pero por fin vamos a entrar de lleno en el mundo de la historia. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Cronos. Cronos, con José Antonio Colinet. La Sábana Santa ha sido polémica, es polémica y seguramente durante muchísimos siglos, no décadas, siglos, seguirá siendo polémica. Desde mi punto de vista, la síndrome es totalmente auténtica. Pues hacer una clonación, lo cual, en fin, científicamente parece viable, ¿no? Porque no hay ningún elemento que contradiga que puedan ser del siglo I. O sea, hasta ahora el único experimento que se ha hecho a las dos telas, que no es compatible con la edad que se le pudiese atribuir a una tela que estuviera en contacto con Jesús de Nazaret, es el método del carbono 14. Una de las cosas fantásticas y maravillosas que tiene trabajar en televisión, y más en este tipo de programas que investiga y navega a través de la historia, es el poder conocer de primera mano y viajar de primera mano a sitios monumentales, a sitios universales, a sitios maravillosos. Aquí estoy, gracias a la televisión, paseando en el patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. Un lugar que les voy a contar, universalmente conocido y con miles de años de historia. Nosotros hoy tenemos más historias que contarle. No se vayan. Hombre, es una pasión muy antigua. Lo que pasa es que si tuviera que fecharla a nivel formal, podríamos decir que en el año 2002. A partir de ahí pues son prácticamente ya 9 años de investigación y a partir del 2006 directamente involucrado con el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, donde de alguna manera toma una cierta oficialidad todo lo que de alguna forma había empezado de manera natural por la propia curiosidad que despierta cualquier tema misterioso en la vida de cualquiera, ¿no? Hombre, realmente para alguien que es artista, alguien que se dedica a las bellas artes a nivel profesional y a nivel docente, tiene una pasión especial, puesto que de alguna manera a los artistas nos achacan de alguna forma el origen de la síndrome, cuando se dice que puede ser una imagen artificial. Si una imagen artificial tiene que ser una imagen que obedezca a un procedimiento, a una técnica conocida o no conocida, pero de alguna manera explicable desde el punto de vista de las bellas artes. Entonces, lógicamente, eso ofrece una capacidad de engancharte, una capacidad de vínculo, porque evidentemente la fuerza de la duda es mucho mayor que la certeza. Y precisamente esa resistencia a tener una explicación lógica desde las bellas artes o desde los procedimientos artísticos es lo que me enganchó a hacer una investigación en serio. La Sábana Santa, la famosa síndrome, es el lienzo mágico, misterioso e histórico que se encuentra en Turín. Yo creo que plantea un gran enigma ante el comité cientifista. Yo estuve investigando por allí hace un año y pico o así. Estuve investigando algunas de las posibles teorías y prácticamente todo apuntaba a que la Sábana Santa realmente se trataba de ese paño, de ese lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Desde mi punto de vista personal, la síndrome, para mí, al igual que otros paños, tienen el misterio y el enigma de la historia, y la historia lo sitúa en un momento especial, en un lugar especial y con una persona especial. Desde mi punto de vista, la síndrome es totalmente auténtica. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de investigarlo personalmente, ni la he tocado, ni la he visto en realidad, salvo en fotografías totalmente hechas con una gran fidelidad, pero desde mi postura más cercana a lo que es la investigación científica, mezclado con mi opinión personal de qué es lo que pudo llegar a ocurrir, para mí es totalmente auténtica. Tras esta puerta de la capilla
de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Plaza del Cardenal Salazar, en Córdoba, se encuentra el final de muchos años de trabajo, de investigación, de arte. Diría que casi media vida dedicada a encontrar la verdadera figura, la verdadera forma del hombre de la síndone, del hombre de la Sábana Santa de Turín. Aquí está el Cristo de Miñarro. Tuvieron a bien nombrarme director artístico de la hermandad, siendo yo catedrático de Historia del Arte, y entonces empezamos a darle vueltas a hacer un Santo Cristo para el siglo XXI, que no podía ser un Cristo más, como tantos, y tan buenos por cierto, que han llegado al siglo XX. ¿Cómo habría de ser ese Cristo? Entonces empezábamos a oír hablar más de la Sábana Santa. Muy poco después aparecería el libro de Julio Marbizón, que es el que verdaderamente difunde de forma mayoritaria entre los interesados por este tema, ¿verdad?, la Sábana Santa. Y ahí teníamos el horizonte claro. Ese Cristo debía de inspirarse en la Sábana Santa. La cuestión era quién nos hacía un Cristo así, porque no se trataba de copiar la Sábana Santa, que era prácticamente lo que el ojo ve es un plano, se ve muy poco, se requerían estudios muy profundos. Como he dicho, la hermandad entró en un declive y hubo que parar todo el proyecto. Y providencialmente, cuando en 2006 ya tenemos la posibilidad de encargar el Santo Cristo, pues ya sabíamos que desde el año 2000-2001 el profesor Juan Manuel Miñarro, al que yo conocía ya por relaciones entre nuestras universidades, pues estaba estudiando la Sábana Santa. Trasladados a uno de los lugares mágicos de Sevilla, en este caso un hotel precioso que se elaboró, se construyó, se creó, se diseñó para la Expo 92, el Hotel Barceló Renacimiento, y con un fondo muy particular para nuestro tipo de programa, tenemos a las líneas de Nazca, tenemos Tiahuanaco, tenemos esas ciudades perdidas mayas detrás nuestras y aztecas. Creo que es el lugar idóneo para comenzar una charla, una tertulia de amigos que iremos aderezando con unos totales, unos viajes maravillosos que hicimos por Córdoba, por Cádiz, por otros lugares, para traerle toda la información, toda la investigación sobre la Sábana Santa de Turín y sobre el sudario de Oviedo. Para ello me he hecho acompañar en esta charla de amigos que dividiremos en dos programas por el codirector, coproductor y corresfriado José Manuel García Bautista. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y si hay un hombre que sabe de historia, si sabe de la Sábana Santa, que es profesor de Bellas Artes, que unifica sus pasiones por la Sábana Santa y por el arte, ese es el maestro Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel Miñarro, muy buenas. Muy buenas, Jolín, encantado. Ahora todo el mundo, como nos están viendo, la pregunta de moda, la noticia de moda, ya que te tengo aquí, ¿qué pasa con la escultura de Juan Pablo II? Sino Juan Pablo II, el Papa. Pues la escultura de Juan Pablo II sigue en proceso y bueno, yo creo que a finales de febrero probablemente pueda estar ya terminado lo que es la cera y la fundición queremos que esté para mediados de mayo, finales de mayo, y después ya el tema ulterior será la cuestión de la instalación, que es un tema que de momento... Imposible que coincida pues, con la beatificación. No se va a tratar de que coincida porque pensamos que son cosas distintas, hay que contar también con el fundidor, hay que saber también el fundidor en el momento en que se le haga el encargo oficialmente, con qué tiempo cuenta para proceder a ese proceso, que además es el más importante quizás después de tanto tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, era la noticia, lógicamente, queríamos tener esa pincelada con el maestro Juan Manuel Miñarro, con el cual estaremos charlando aquí, pero también lo irán viendo en unas charlas anteriores, unas conversaciones anteriores que tuvimos en Córdoba, que es la casa de su Cristo, de ese Cristo de la Hermandad de los Universitarios de Córdoba, que por primera vez va a procesionar este año y que tiene esa cualidad, que es un Cristo
a imagen y semejanza, nunca mejor dicho, del hombre de la sábana, ¿no? Efectivamente es una imagen que pretende unificar escultóricamente los conocimientos de medicina forense que se tienen gracias a la existencia de la síndone y que de alguna manera pues hemos intentado buscar una plasmación plástica, no solamente a nivel personal, como un objetivo de investigación, sino por encargo de la hermandad universitaria, que siendo hermandad universitaria quería tener un modelo de imagen que transmitiera cultura, y esa cultura a través de ese conocimiento de la pasión que se tiene, porque la síndone la consideramos, si no demostrable, el lienzo funerario que envolvió a Jesús, al menos sí es un espejo magnífico para comprender el Evangelio. Vamos al grano directamente, iremos, como digo, intercalando, insertando imágenes totales de amigos como Lorenzo Fernández, Pedro Amorós, profesionales de la investigación, que darán también su opinión sobre la sábana santa. Don José Manuel García Bautista, vamos a hacer que esta charla sea un poco histórica. ¿Dónde nos tenemos que ir para tener una primera referencia de la sábana santa? Pues a donde primero hemos de irnos, indudablemente, es a la Jerusalén de la época, de aproximadamente el año 33, el año 36, depende. Ya sabemos que las fechas son un tanto inexactas, pero bueno, habría que irnos hacia esa época en concreto para que los evangelistas relataran con mayor o menor exactitud lo que vieron cuando entraron en el sepulcro que acogió el cuerpo sin vida de Cristo. En ese momento es cuando ya se hace una referencia a un lienzo y a una serie de vendas, una serie de otros elementos funerarios que quedan recogidos, que quedan reflejados o depositados en lo que es aquel sepulcro. A partir de ahí empieza todo lo que es una carrera, a veces confusa, a veces secreta, a veces inexacta también, de ese recorrido que tiene la sábana santa por lo que es la cuenca del Mediterráneo hasta llegar finalmente a su destino final, que podríamos decir que es Turín, donde se encuentra en la actualidad. ¿Estamos de acuerdo, maestro Miñarro, con ese apunte histórico de inicio, de origen? Claro, efectivamente sí. Parece ser que las características del tejido apuntan que es un tejido compatible con el siglo I, porque tiene una torsión en Z característica de tejidos romanos que se han encontrado y se han datado con el mismo tipo de fallos o errores detectados en la propia confección, en un telar vertical con pesa, que solamente existió algo parecido hasta el siglo IV después de Cristo, y todo eso apunta a que es así. Lo que pasa, claro, igual que muchas obras de arte de las que conocemos no vienen con un documento debajo del brazo, y eso no nos extraña, no le podemos pedir a la sábana santa de Turín que venga con un documento debajo del brazo, no lo trae. Efectivamente hay unas enormes lagunas que son las que se intentan rellenar, si no es con los documentos, utilizando la iconografía, utilizando pues esa referencia que se pueden encontrar en los apócrifos, y después al mismo tiempo hay una historia ya clarísima casi del lienzo, pues desde el año 1355, 1352. Pero antes de llegar a esa época de cruzadas y de caballeros, nos vamos a ir a la leyenda, no sé si es historia o si es leyenda. Se supone que un rey de un lugar cercano o en la zona de Turquía cree en Jesucristo, está a punto de morir y le envían ese sudario para curarse, ¿no? Hablamos del rey Corroe II, de la ciudad de Edesa, hoy Urfa, que estaba quejado de un principio de lepra, y se cree que se le envía efectivamente esa sábana, ese lienzo, con el cual... Se supone que había recopilado José de Arimatea. Con el lienzo funerario, que también hay que decir que atenta contra las leyes judías, porque es un lienzo que está en contacto con un difunto, con un muerto, y la ley judía establece tácitamente que está prohibido guardar ese tipo de elementos funerarios. Se le envía al rey Corroe II, y es el que al recibirlo pues muestra una sanación podríamos llamarlo milagrosa, porque coincide además con la recepción del lienzo, y a partir de aquel momento pues bueno, demuestra una gran devoción hacia el tejido, hacia el lienzo, hasta que bueno, por una serie de vicisitudes que tiene esa ciudad en cuestión, el lienzo es escondido secretamente, se dice que en la muralla de la ciudad, hasta que vuelve a reaparecer siglos más tarde y es trasladado a Constantinopla. Maestro Miñarro, ¿existen datos científicos, el polen de alguna planta,
que sitúe el lienzo de Turín en Odesa, en esa zona geográfica? Efectivamente, la paninología, que es una metodología científica aceptada para demostrar que un determinado objeto tiene un recorrido geográfico por la biodiversidad vegetal del entorno, demuestra que la Sábana Santa posee pólenes característicos de zonas determinantes que coinciden perfectamente con un origen en Palestina, concretamente en Jerusalén, porque hay 3 pólenes que coinciden perfectamente en el lienzo y que solamente se dan en ese lugar. A eso le llamamos que es un valor determinante específico en ese polen, que es la Gundelia turneforti, el Cistus cretico y el Segophyllum dumosum. Esas 3 plantas solamente se dan en la zona de la península arábica. ¿Cómo que sé de eso? No me he enterado solamente de nada, se dan en Jerusalén. Es el único sitio donde coinciden esos 3 pólenes. Por lo tanto, un tejido, si tiene esos 3 pólenes, que ha estado forzosamente allí o que alguien ha puesto esos 3 pólenes allí. Vale. Pero también lo hay de Turquía, también lo hay de toda la zona del Piamonte, Francia, es decir, exactamente lo que coincide con ese recorrido que se apunta. Esos restos vegetales, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, van demostrando que hasta ahora la leyenda tiene visos de realidad. Eso, los restos paninológicos son verdaderamente documentos científicos. Tenemos ese lienzo escondido en los muros de Urfa, de Odesa, y empiezan batallas, empiezan guerras por poseer esa reliquia, ¿no? Sí, efectivamente. No guerras o reliquias, hay una auténtica caza en Europa, en el medievo, de tener reliquias, porque las reliquias eran concebidas como un elemento evangelizador, un elemento que creaba feligresía. Entonces, durante el medievo, pues fue auténticamente un hecho determinante que cada catedral, cada iglesia que se construyera tuviera o una vocación o una reliquia, por lo cual hubo un auténtico comercio de reliquias, en algunos casos auténticas, los menos, en otros muchos casos falsas, ¿no? Aparece también en toda esta historia la época de las cruzadas. Evidentemente los cruzados tenían como misión principal recuperar los santos lugares, protegerlos, pero también tenían como misión pues un poco proteger esa reliquia. Y de alguna u otra forma aparece en Constantinopla. Previamente hay que decir que el propio emperador Constantino, a través de su madre Helena, se encargó de hacer una auténtica recopilación de esas reliquias, entre ellas la supuesta cruz que tuvo, o ese madero horizontal, para ser correcto, que es por el que crucificaron a Cristo, o los clavos, por unos medios también bastante particulares, hay que decirlo, pero que todo ello hace que al final lleguemos a esa época, a ese medievo, la época de las cruzadas, y que aparezca de alguna forma en Constantinopla. Vamos a seguir avanzando un poquito, maestro. De repente ya nos encontramos a los caballeros cruzados y ya empezamos a trasladar, o se tienen pistas de alguna manera en Francia, ¿no? En el Lirey, creo que era el lugar donde ya tenemos una próxima anotación. Hay ahí una serie de complicaciones, porque resulta que ahí está la localidad francesa de Besançon, que en la catedral de Besançon se veneraba una síndone, que se decía que era la auténtica. Lo que pasa es que hay un incendio antes del año 1350, el año 1349, en el que se dice que se pierde esa síndone. El caso es que resulta que unos años después aparece la de Lirey. Algunos dicen que la de Lirey es la misma de Besançon, que incluso hay unas huellas de quemadura en las síndones anteriores a 1532, que se produjeron en la catedral. Otros dicen que fue una copia que se hizo, incluso Pierre Darcy lo confirmaba, de que era una astuta copia, tal y cual. La cuestión es que a partir de 1355 empiezan ya a hacerse unas ostensiones en una colegiata que se construye en Lirey para albergar la Sábana Santa de la mano de Godofredo de Charnay, que sabemos que después fallece en la batalla de Poitiers, y Godofredo de Charnay parece que tiene la Sábana Santa porque se la da el rey. Bien. Con lo cual se desvincula de la de Besançon, que además sabemos que se perdió en la Revolución Francesa, la quemaron. Posiblemente podría ser una pintura o no. El caso es que no tenemos elementos para poder confrontar la cuestión. El caso que lo que sí es cierto, que desde que se empiezan las ostensiones en Lirey, ya se sigue prácticamente el recorrido de la Sábana Santa hasta llegar a Chambéry, y de Chambéry con algunas otras vicisitudes también, porque tiene otras estancias. De hecho es Turín la que la coge a partir del año 1578, y esa historia es una historia que está totalmente escrita y que está perfectamente testimoniada, con sus contradicciones también, con algunas pequeñas lagunas, pero efectivamente
Lo que sí es claro que la historia europea de la sábana se conoce perfectamente y hay una sola laguna importante que es antes de eso donde estaba. Si estaba en Constantinopla en el año 944 y hasta el año 1204, en el 1204 sabemos que desaparece, como dice Robert de Clary, y a partir de ahí, ¿dónde está? Se ha expuesto un poco la teoría templaria, de que fueron los caballeros templarios. Eso lo quería dejar para después, o sea, para una segunda parte de esta charla. Sí. No sé cómo andamos de tiempo, maestro realizador, vamos bien, voy despidiendo ya este primer bloque, me queda un minuto, y gracias por el apunte, señor Miñarro, porque justo después de este pequeño parón publicitario, ustedes pueden seguir investigando mientras tanto, coger el internet que tengan más cerca para que vean que los maestros que tenemos aquí tienen más datos que la red de redes y que se lo va a entender mejor y se va a informar mejor en este programa que están viendo. Pues después vamos a hablar de si los templarios poseyeron durante un tiempo esa sábana santa, esa síndone de Turín, y si es esa cabeza que adoraban, ese, ¿cómo se llamaba? Baphomet. Ese Baphomet por el que excomulgaron y quemaron a muchos de los templarios. Después de una pausa, seguimos investigando la sábana santa. Cronos, con José Antonio Colinet. La Córdoba musulmana, la Córdoba histórica, la Córdoba de Maimónides, es la que nos ha recibido hoy como anfitriona de este programa de historia que esperemos esté siendo de su agrado. Sigan con nosotros. Exactamente, porque la ciencia y el arte tienen que ir de la mano en este caso y de alguna manera pues a través también de lo que es una vinculación a nivel multidisciplinar, porque todos los estudios de la Sábana Santa se basan en la interrelación entre los distintos métodos de conocimiento. No existen los sindonólogos, yo muchas veces lo digo muchas veces, la sindonología no existe puesto que no es una ciencia que se estudie en ninguna universidad. Los que están estudiando la Sábana Santa, que de ahí es donde viene el origen etimológico de la palabra, procedemos de todas las ramas del saber. Y entonces lo que pasa es que nos tachan con sindonólogos y eso casi se puede decir que nos quitan los títulos oficiales que tenemos. Hay médicos forenses, ingenieros, biólogos, químicos, físicos, procedemos de todos los campos de la ciencia. Lo que pasa es que nos unimos en torno a la Sábana Santa y por eso nos llaman sindonólogos, pero no existen los sindonólogos, lo que existe es la sindonología. Queda todo por descubrir porque sobre la síndone lo que hay muchas más preguntas que respuestas y eso incluso diríamos, y me atrevería a decir ahora mismo aquí en Córdoba, a las fechas que estamos, que evidentemente estamos entre las puertas de nuevas preguntas, no de nuevas respuestas, puesto que conforme se avanza en las metodologías científicas, al mismo tiempo todavía se resiste más la sábana a tener una explicación lógica. La Sábana Santa ha sido polémica, es polémica y seguramente durante muchísimos siglos, no décadas, siglos, seguirá siendo polémica, porque la Iglesia realmente no se pronuncia. Ocurre como en lugares como en Fátima, como en Lourdes, donde no se admite la aparición mariana. Sin embargo, la Iglesia sí permite que se rinda culto en esos lugares. El día en que la Iglesia misma diga, señores, esta sábana santa fue la que cubrió el cuerpo de Jesús, ese día es cuando realmente podremos empezar a plantearnos que nos encontramos ante un objeto real. A día de hoy, los estudios científicos que se han realizado nos han dicho que pertenece a una época enmarcada en la Edad Media. Por lo tanto, si hacemos caso a la ciencia y no a la fe, estamos ante un fraude
Un fraude que de momento nos demuestra que el cuerpo que envolvió por lo menos se parece muchísimo a lo que las Sagradas Escrituras nos dicen que ocurrió con Cristo. La cuestión ahora está, como siempre, como casi siempre, en manos de la Iglesia. Pues hemos vuelto de la publicidad. Ya saben que estamos aquí en Cronos con Absalom Producciones y a través de esta, su pantalla amiga, donde vamos a intentar cada semana traerles todo lo que podamos sobre el mundo de la historia, el enigma y el misterio. Iremos encontrando casas encantadas y fantasmas, de eso se encargará José Manuel García Bautista. No se preocupe al que le guste el misterio, que tiene mucho misterio también nuestro espacio. Pero estábamos con la Sábana Santa, irán viendo que vamos intercalando esta charla en vivo, en directo, en el Hotel Barceló Renacimiento en Sevilla, con este fondo, como digo, tan azteca, tan de las líneas de Nazca, con imágenes que hemos recogido, totales charlas que hemos recogido de distintos amigos, sobre todo en Córdoba, que es donde está ese Cristo maravilloso de la Universidad de Córdoba, creado por el maestro imaginero, el maestro de Bellas Artes, Juan Manuel Miñarro. Habíamos dejado la duda del mundo templario, de la Sábana Santa en el mundo templario. Es una leyenda, es una realidad. Se supone que, luego sabemos que es por dinero, que todo se mueve por dinero y que a los templarios se los cargan porque el Felipito, el rey Felipito, por lo que quería era el dinero de los templarios. Pero supone que una de las causas que expone para cargarse a los pobrecitos templarios es que eran prácticas homosexuales y todo, y que adoraban a un hombre de barba. Y ese quizás sea ese Baphomet, esa Sábana Santa doblada, ¿no? No sé, maestro Miñarro, José Manuel García Bautista. Es evidente que los templarios no es que rindieran culto al Baphomet, si es verdad que había una figura, un elemento esencial en toda la parafernalia que tenía esa orden militar que estaba en torno al Baphomet. Pero también es verdad que, fíjate, cuando el rey Algar, no Corroes II, sino Algar, es sanado y demás, se dice que también se dobla y que queda como si fuera una cabeza. Quizás pudiera venir de ahí la tradición del Baphomet, o por qué no pudieron inspirarse en lo que habían visto. De ahí a, evidentemente, ponerlo como práctica sacrílega. No olvidemos que los templarios eran una orden monástico-militar y que tenían un fin religioso. Diferente es que luego, por ese proceso, que ya se sabe por los elementos que han aparecido en la Biblioteca Vaticana, que bueno, que realmente el Papa Clemente no llegó a excomulgarlo, sino que dejó en suspensión a la orden. ¿Es el Baphomet? ¿No es el Baphomet esa cabeza que adoraban? Yo me baso por impresiones. Si tuviera que apostar por algo, apostaría pues que tuviera un contacto con la Sábana Santa y que lo que adoraban precisamente era, si adoraban algo, era la cabeza de la propia sábana doblada. Como elemento demoníaco o elemento demonizante, pues evidentemente no. Maestro Miñarro, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay algún documento en estas investigaciones CSI de que los templarios, o donde dicen que la tuvieron guardada los templarios, pudiera estar? Hombre, documentos directamente hay referencia a que besaban una imagen como doble, que eso es el hallazgo de Bárbara Frales, que fue la última cuestión que relaciona la posible síndrome de Turín con los templarios, y está el famoso Baphomet, o la cabeza de ese Baphomet, esa pintura de Templecon en Inglaterra, que evidentemente es un hombre barbado y que por esa característica lógicamente apunta a la síndrome. Pero claro, evidentemente los templarios podían tener una copia pictórica o dibujística, como existían ya, posiblemente incluso anteriormente a que se hicieran las copias que se estandarizaron en la época en la que la sábana estaba ya en la casa de Saboya. Eso no quiere decir que sea el original. Lo que sí está claro es que también hay una carta que es muy curiosa de un, no recuerdo el nombre exactamente, pero alguien que padece el ataque de las tropas de la Cuarta Cruzada, y le manda una carta al Papa de la época diciéndole que habían entrado los caballeros cruzados, que se habían llevado todo de Constantinopla y que entre todas las cosas que ellos poseían se habían llevado la Sábana Santa o la síndone que se veneraba en Santa María de Braquema y que se la habían llevado a Atenas. Y eso apunta al caballero Otón de la Roche, precisamente no templario. O sea, Atenas. Yo creo que eso es un apunte que poca gente conoce. Estamos situando la Sábana Ese Santa documento, en Grecia. Ese documento existe, esa carta existe en los archivos vaticanos. Y es un documento, no recuerdo quién lo firma, pero es posterior justo al asalto de Constantinopla,
y es una queja formal que se le hace al Papa de Roma diciéndole que intervenga porque la sábana santa de Turín se la han llevado a Atenas. ¿Y quién se la ha llevado a Atenas? Otón de la Roche, caballero cruzado de la Cuarta Cruzada. Vamos a seguir corriendo porque la historia de la sábana es muy hermosa, es muy, bueno, ha dado para muchos libros, novelas, películas, etcétera. Cruzada, Lirey, más o menos se estabiliza, ¿no? La viuda de uno de estos caballeros es la que durante más tiempo consigue mantenerla en la familia, y eso nos va llevando hasta que aparece en la casa de los Saboya. Hay un salto muy grande ahí. ¿Cómo va ese salto? Desde la viuda de este caballero cruzado hasta que aparece en la familia de Saboya. Como comentaba Juan, a partir de aparecer la sábana santa en Francia, se tiene documentado todo lo que es el recorrido, incluso copias que hace el mismo Alberto Durero de la sábana santa, y que luego se hace una extensión de esa misma copia, que hay muchas, evidentemente. Pasa a Chamberí. En Chamberí es donde sufre el famoso incendio. Estaba metida en un relicario bueno, prácticamente como está hoy, en un relicario de plata. Exactamente. Le cae el incendio, funde la plata cae una gota y evidentemente crea una quemadura simétrica por igual, que es lo que hoy se puede apreciar tanto a derecha e izquierda de la imagen como unos triangulitos. Un momentito, eso que es una desgracia, evidentemente, pero para los científicos actuales casi vino bien, porque hay como un sello que marca un antes y un después, ¿no? Gracias a esas pruebas de la quemadura, científicamente es más fácil de investigar. Hombre, ¿no? La quemadura nos fecha, evidentemente, sin lugar a duda, que el tejido de Chamberí es el mismo que está en Turín, evidentemente. Vale. Ahora, hay copias anteriores al incendio de 1532, que son las más interesantes, porque evidentemente entonces la síndone no tenía los triángulos, no tenía las marcas esas que tiene hoy día geométricas provocadas por ese incendio, pero sí es verdad que siempre se representa con una serie de agujeritos en forma de L. Antes del incendio. Que esos agujeritos ya estaban antes del incendio y que hablan de un incendio anterior. Vale. Que no sabemos fecharlo, pero que ya está registrado en un códice que se conserva en Praga, que es el Códice Price, que se calcula que puede ser entre el año 1100 y 1190, y ya tiene esos agujeritos en forma de L. Yo es que a mí me gusta mucho el tema de las conspiraciones y todo esto, ¿no? Ese incendio es fortuito. Quiero decir, la Sábana Santa es un peligro si se demuestra que ese señor o ese hombre que está ahí impregnado es Cristo, porque eso demostraría que la religión católica es la que tiene razón, que todas las religiones mentirían y la real fuera, ¿no? ¿Podría existir ya en esa época interés en destruir la sábana? La verdad que no se sabe cómo se provocó el incendio de Chamberí, incluso en la capilla, que todavía se conserva y conserva todavía huellas de... Ahora se está restaurando toda lo que es la iglesia, la capilla, conserva todavía restos de aquel incendio, ¿no? En la piedra, está ennegrecida, y aquello tenía una reja que evidentemente estaba cerrada con llave. Entonces la llave no la encontraban en ese momento cuando intentaron entrar para poder apagar el fuego, y no encontraban la llave, no sabemos por qué, y cómo entraron, si esa llave estaba bien custodiada, cómo se produjo ese incendio. Sobre eso no hay datos. Lo que sí está claro es que parece ser que fue algo un poquito extraordinario y difícil de que aquello se pudiera deber incluso a un hecho espontáneo, como el último incendio, suceder, ¿no? El incendio del año 97. ¿Cómo se produce el incendio del año 97? ¿Y por qué no se destruye la sábana? Porque estaba en restauración la capilla y se había trasladado a la capilla real. Si no, en ese momento la cúpula se habría hundido encima. O sea que no estoy tan loco, puede existir. Entonces siempre ha habido algo ahí. Quemar la sábana, ¿no? Ahora, de hecho, desde entonces se tomaron ya las medidas extraordinarias de conservación a partir del año 98, que hace que la síndone hoy día esté dentro de una especie de un cajón enorme en el que se mantiene totalmente extendida. Aquello es una estructura controlada por ordenador, con gas inerte, pesa 1,5 toneladas, y que verdaderamente además tiene una estructura... 1,5 toneladas pesa ese arconcito, sí, que vemos. Tiene una estructura que la cubre, que si le cae un misil no le pasa nada. Vale. Tremendo. O sea que se ha blindado. Y se ha blindado porque se teme que el incendio del 97 no fuera tan fortuito como pueda aparentarse. Y evidentemente no sabemos si lo de Chamberí pues también pudo ser algo provocado. Pero es curioso lo de la llave, cómo esa llave no aparecía, cómo no podían entrar,
Y esas dificultades algunas veces también generan que tampoco fuera fácil que allí pudiera entrar alguien y bueno, o una vela que se quemara o un accidente espontáneo. Dejamos ahí para que usted piense si el aire conspiranoico existe o no. Ya decimos, si se demuestra que era Jesucristo, estamos dándole la razón a una religión y quitando de en medio las teorías de otras religiones, con lo cual puede haber manos negras que le interesara hacer desaparecer. Chamberí, incendio, seguimos una cronología rápida, señor Bautista. Pues se produce una epidemia en Italia. En esa epidemia hay una determinada persona que promete hacer una determinada... Está malito, pobrecito, y aquí lo tenemos trabajando y al pie del cañón. Una determinada promesa y de ir hacia donde estaba la sábana santa, pero en este caso es la casa de Saboya la que pone la reliquia a mitad de camino, concreto en Turín, para que se pudiera venerar allí. Y llega a Turín y allí se queda. Y allí se queda, no ocurre nada especial, bueno, hay una primera ostensión por una boda de uno de los familiares del hijo de los Saboya, ¿no? Y ahí hay un señor que dice, vamos a inmortalizar el momento, va a haber una ostensión y vamos a hacerle una foto, una de las primeras fotos, pues todavía no eran ni cámaras de fotos, era otra cosa. Son las primeras que existían, pero vamos, que ahí es el hecho tan extraordinario que sucede, porque claro, la síndone hasta ese momento, hasta el año 1898, pues era una reliquia más de la Iglesia. El protestantismo, ya sabéis, pues la imagen que había dejado de las reliquias, que incluso hasta los mismos católicos cristianos lo había hecho absolutamente con desconfiar de todo lo que fuera reliquia, incluso muchas veces no las tomamos a broma, ¿no? A pura broma, ¿no? Las síndones hasta ese momento no eran ni más ni menos que una reliquia más de la Iglesia. Pero cuando, por motivo de la boda de Víctor Manuel III, se hace una ostensión y un fotógrafo, que no era fotógrafo ni siquiera profesional, sino un aficionado, abogado de profesión, Secondo Pía, pide hacer unas placas, le dan permiso, hace las placas, y cuando se procede al revelado, pues descubre que el revelado, lógicamente, lo que le ofrece, en vez de un negativo, ofrece un positivo. Entonces, claro, la cuestión es ¿qué pasa? Hemos fotografiado un negativo que lleva en Turín desde el año 1578, que se adelanta a la fotografía si viene del IRE en 500 años, y entonces ahí viene ya el interés de la ciencia por algo que parecía que no era una reliquia cualquiera. Al mismo Secondo Pía se le acusa de que había hecho falsa revelado, o sea, de que algo había pasado allí, que eso era imposible, y el mundo científico se interesa por la sábana, tanto en un sentido como en otro. Primero averiguar qué es lo que había pasado y otro decir simplemente que aquello era una cosa imposible de que se volviera a repetir, porque seguramente este hombre, que era un aficionado cualquiera, utilizando una técnica que todavía no estaba muy avanzada, había hecho seguramente algún tipo de trampa y que si se volvía a hacer una foto no volvería a pasar nada. Aclaro a la gente más joven que esté viendo este programa, o sea, no existía el fotomatón, no existía el Photoshop, no existía el fotomontaje, era la fotografía química, los principios de la fotografía química. El concepto negativo fotográfico no tenía para nada una cultura de conocimiento y reconocimiento de lo que es un negativo fotográfico. El caso es que la síndone parecía que podía ser un negativo fotográfico, puesto que al fotografiarla resultaba positiva. Y no se hace ninguna foto más hasta el año 31. Año 31-32, que la hace Giuseppe Henry. Estamos hablando de 1800-1900. Ya en 1900. Ya en 1931. Fíjate qué salto. Vamos, de 1898, primera fotografía, la hecatombe mundial, tiene una resonancia enorme, empiezan incluso a interesarse incluso, artistas por ella. Incluso Secondo Pía se convierte en un copias señalado pictóricas, se empiezan a hacer... hay médicos que se interesan en ella, bueno, científicos como Yves Delac, miembro de la Real Academia de Ciencias de París, que además un hombre que era totalmente, no era para nada creyente, quiso hacer un estudio objetivo de esas primeras fotografías y le costó el puesto en la Academia de Ciencias de París porque lo echaron. ¿Y por qué lo echaron? Porque decía que esa fotografía pues era prácticamente de algo que era auténtico, que tenía un rigor anatómico extraordinario y que seguramente aquello era la sábana que envolvió a Jesús de Nazaret, y eso le costó el puesto en la Real Academia de Ciencias. Volvemos a esa conspiración, volvemos a... No interesa demostrar... Y de momento pasan pues, una serie de años, hasta el año 31-32, en la que Giuseppe Henry hace una nueva fotografía con una técnica más avanzada, y en este caso este hombre, conocedor de los antecedentes, dice: yo quiero un notario aquí, todo el proceso, mientras que yo hago esto, para que si pasa lo que pasó en el 1898, nadie me pueda decir que yo he hecho trampa. Como se suele decir, se hizo la fotografía y, lógicamente, pasó lo mismo, pero el resultado fue mucho más impresionante, puesto que, lógicamente, ya
la técnica había evolucionado, los objetivos no eran lo que eran y la calidad del negativo era extraordinaria, del positivo. Y con el CSI actual, ese trabajo de CSI que hacéis desde el grupo de la Asociación Sindónica, ya hablaremos del sudario de Oviedo, hay ya medios para demostrar que ese negativo positivo, o sea, científicamente ahora, con los medios de ahora, seguimos teniendo el mismo resultado, ¿no? Bueno, el resultado lógicamente siempre es el mismo. La sábana se comporta como un negativo, pero hay que puntualizar esto y me gusta puntualizarlo con rigor. No es un negativo fotográfico, no es. Se comporta como un negativo fotográfico, pero no lo es. Porque si lo fuera, habría que admitir lógicamente que se hizo una fotografía 500 años antes de que se inventara de una forma formal la fotografía. ¿Y por qué no lo es? Porque lo que se produce en un negativo fotográfico es una inversión completa del claroscuro, pero también de la posición. O sea, es una inversión geométrica y al mismo tiempo hay una inversión del claroscuro. En la síndone solamente está la parte de inversión del claroscuro. Además, no es una fotografía, ¿por qué? Porque no tiene luz, o sea, no tiene sombra arrojada. Es decir, no es una foto de luz refleja. Una fotografía solamente puede fotografiar la luz que refleja un objeto. Nada de eso existe en la síndone. No se sabe dónde está el foco. Por lo tanto, no se puede decir que sea un negativo. Que se comporta como tal, sí. Que se han hecho muchas fotos posteriormente. Voy a hacer la pregunta para dejar el interés para la próxima semana, la segunda parte. ¿Puede ser entonces que estemos hablando de una radiación extraña? Tampoco se puede decir, porque resulta que la imagen sabemos que se debe a un proceso químico. Primero, en el año cero, un proceso químico. ¿O una radiación? La cuestión es que, bueno, eso se sabe del 78, lo que pasa es que estos temas casi nunca se tratan con la suficiente claridad. En el año 78, cuando el STUR es el primer estudio científico en serio de la síndone, con un equipo multidisciplinar compuesto por 33 personas, que se dijo en aquel momento por la prensa que la sábana santa había sido estudiada por la NASA, eso es falso, no lo estudió la NASA, que algunos de aquellos científicos que formaron un plantel libre consiguieron medios económicos por un valor de 2,5 millones de dólares para poder hacer lo que se hizo, estudian la sábana santa. Entonces en ese momento es cuando se puede decir que arranca todo lo que es el conocimiento científico. Voy a dejar ahí, es que así me lo deja más emocionante. Yo sé que usted es científico, pero yo soy y demostraron que era la imagen. Vale, pero yo lo voy a dejar mejor para la semana que viene diciendo, si es una radiación, ese hombre fue recogido por una nave espacial que se lo llevaba a casa, ese hombre realmente tenía unos poderes milagrosos y su cuerpo emanaba radiaciones, o es otra explicación más fácil. Todo eso y mucho más en la segunda parte de esta investigación sobre la sábana santa, donde ahondaremos también en el sudario de Oviedo, algo que mucha gente no conoce y que es muy importante, y estarán bien informados en el siguiente programa. Intentaremos, por lo menos, no dar soluciones, pero muchas más dudas para que usted siga investigando en nuestro próximo Cronos, que, como digo, seguirá tratando la sábana santa y el sudario de Oviedo. Juan Manuel García Bautista, don Juan Manuel Miñarro, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Señores, y a ustedes que no se vayan, que seguimos con buena programación, con buenos espacios, con Absalom Producciones, y esperemos que volvamos a tener su complicidad en el próximo Cronos. Aventuró que podía ser el sudario de Oviedo. El sudario de Oviedo se veneraba con el nombre de Sudarium Nomini, nadie sabía muy bien lo que era, ni nadie podía interpretar la información que ese lienzo realmente luego hemos visto que posee. Entonces, Monseñor Ricci dio una primera pista porque las manchas de sangre que vio, que entonces no se sabía que era de sangre, lo parecían, le recordaban las manchas que en la síndone hay en la zona del rostro también. Y entonces, la historia carbonosa del sudario de Oviedo nos dice el siglo VII y la historia carbonosa de la sábana santa nos dice el siglo XIV. Entonces, evidentemente, es lo único que lo contradice. Pero por las demás pruebas científicas no se contradice nada, todo lo contrario. Hay muchísimos experimentos que son posiblemente compatibles con la edad del siglo I en cuanto a costumbres, a un montón de temas, que con respecto a lo que es la historia del carbono 14 es una prueba científica más, pero no es única.
Las cosas fantásticas y maravillosas que tiene trabajar en televisión y más en este tipo de programas que investiga y navega a través de la historia es el poder conocer de primera mano y viajar de primera mano a sitios monumentales, a sitios universales, a sitios maravillosos. Aquí estoy, gracias a la televisión, paseando en el patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. Un lugar que les voy a contar, universalmente conocido y con miles de años de historia. Nosotros hoy tenemos más historias que contarle. No se vayan. Hombre, es una pasión muy antigua. Lo que pasa es que si tuviera que fecharla a nivel formal, podríamos decir que en el año 2002. A partir de ahí pues son prácticamente ya 9 años de investigación y a partir del 2006 directamente involucrados con el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, donde de alguna manera toma una cierta oficialidad todo lo que de alguna forma había empezado de manera natural por la propia curiosidad que despierta cualquier tema misterioso en la vida de cualquiera, ¿no? Hombre, realmente para alguien que es artista, alguien que se dedica a las bellas artes a nivel profesional y a nivel docente, tiene una pasión especial, puesto que de alguna manera a los artistas nos achacan de alguna forma el origen de la síndrome, cuando se dice que puede ser una imagen artificial. Si una imagen artificial tiene que ser una imagen que obedezca a un procedimiento, a una técnica conocida o no conocida, pero de alguna manera explicable desde el punto de vista de las bellas artes. Entonces, lógicamente, eso ofrece una capacidad de engancharte. De qué es lo que pudo llegar a ocurrir, para mí es totalmente auténtica. Tras esta puerta de la capilla de la Facultad de Filosofía y Letras, en la plaza del Cardenal Salazar, en Córdoba, se encuentra el final de muchos años de trabajo, de investigación, de arte. Diría que casi media vida dedicada a encontrar la verdadera figura, la verdadera forma del hombre de la síndone, del hombre de la Sábana Santa de Turín. Aquí está el Cristo de Miñarro. Tuvieron a bien nombrarme director artístico de la hermandad, siendo yo catedrático de Historia del Arte, y entonces empezamos a darle vueltas a hacer un Santo Cristo para el siglo XXI, que no podía ser un Cristo más, como tantos, y tan buenos por cierto, que han llegado al siglo XX. ¿Cómo habría de ser ese Cristo? Entonces empezábamos a oír hablar más de la Sábana Santa. Muy poco después aparecería el libro de Julio Marbizón, que es el que verdaderamente difunde de forma mayoritaria entre los interesados por este tema, ¿verdad?, la Sábana Santa. Y ahí teníamos el horizonte claro. Ese Cristo debía de inspirarse en la Sábana Santa. La cuestión era quién nos hacía un Cristo así, porque no se trataba de copiar la Sábana Santa, que era prácticamente lo que el ojo ve es un plano, se ve muy poco, se requerían estudios muy profundos. Como he dicho, la hermandad entró en un declive y hubo que parar todo el proyecto. Y providencialmente, cuando en 2006 ya tenemos la posibilidad de encargar el Santo Cristo, pues ya sabíamos que desde el año 2000-2001 el profesor Juan Manuel Miñarro, al que yo conocía ya por relaciones entre nuestras universidades, pues estaba estudiando la Sábana Santa. Trasladados a uno de los lugares mágicos de Sevilla, en este caso un hotel precioso que se elaboró, se construyó, se creó, se diseñó para la Expo 92, el Hotel Barceló Renacimiento, y con un fondo muy particular para nuestro tipo de programa. Tenemos a las líneas de Nazca, tenemos Tiahuanaco, tenemos esas ciudades perdidas mayas detrás nuestras y aztecas. Creo que es el lugar idóneo para comenzar una charla, una tertulia de amigos que iremos aderezando con unos totales. Hacía tiempo que tenía ganas de verles las caras, amigos, y espero que ustedes también, a un servidor. La historia, el enigma, la investigación,
los mejores profesionales que nos van a dar y a aportar sus datos. En definitiva, un paseo por la historia y por el misterio que pretendemos dar cada semana a través de las cámaras de Absalom Producciones y por esta pantalla amiga en la cual nos está sintonizando. Tenemos muchas ganas, tenemos muchos nervios, pero por fin vamos a entrar de lleno en el mundo de la historia. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Cronos. Cronos, con José Antonio Colinet. La Sábana Santa ha sido polémica, es polémica y seguramente durante muchísimos siglos, no décadas, siglos, seguirá siendo polémica. Desde mi punto de vista, la síndrome es totalmente auténtica. Pues hacer una clonación, lo cual, en fin, científicamente parece viable, ¿no? Porque no hay ningún elemento que contradiga que puedan ser del siglo I. O sea, hasta ahora el único experimento que se ha hecho a las dos telas que no es compatible con la edad que se le pudiese atribuir a una tela que estuviera en contacto con Jesús de Nazaret es el método del carbono 14. Una capacidad de vínculo, porque evidentemente la fuerza de la duda es mucho mayor que la certeza, y precisamente esa resistencia a tener una explicación lógica desde las bellas artes o desde los procedimientos artísticos es lo que me enganchó a hacer una investigación en serio. La Sábana Santa, la famosa síndone, es el lienzo mágico, misterioso e histórico que se encuentra en Turín. Yo creo que plantea un gran enigma ante el comité cientifista. Yo estuve investigando por allí hace un año y pico o así. Estuve investigando algunas de las posibles teorías y prácticamente todo apuntaba a que la Sábana Santa realmente se trataba de ese paño, de ese lienzo que cubrió el cuerpo de Jesucristo. Desde mi punto de vista personal, la síndone, para mí, al igual que otros paños, tienen el misterio y el enigma de la historia. Y la historia lo sitúa en un momento especial, en un lugar especial y con una persona especial. Desde mi punto de vista, la síndone es totalmente auténtica. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de investigarlo personalmente, ni la he tocado, ni la he visto en realidad, salvo en fotografías totalmente hechas con una gran fidelidad, pero desde mi postura más cercana a lo que es la investigación científica, mezclado con mi opinión personal,